Buenos días, vamos a esperar unos minutos para, para ver si se conectan más participantes, como para que hemos inicio, ¿cierto?, esta webinar de las patentes municipales. De ahí me voy a presentar, pero cuando vamos a esperar, como les digo, unos minutos para ver si se conectan más participantes. Bueno, en virtud del tiempo, vamos a dar inicio, ¿cierto?, a esta webinar que tiene que ver, como les señalé hace unos minutos atrás, el tema de la patente municipal, ¿sí? Primero me presento, mi nombre es Máximo Sotomayor, yo soy gerente de la división tributaria del Grupo MON Chile, ¿cierto? Eh, mi formación académica nace, ¿cierto?, como contador general. Posterior a eso saqué, ¿cierto?, la carrera de auditoría, soy contador auditor de profesión también. Tengo un diplomado en norma internacional de contabilidad, un diplomado un postítulo en legislación tributaria, tengo un magíster en planificación y gestión tributaria y tengo un diplomado en docencia universitaria. ¿Sí? Esa es mi formación académica, como les señalé hace un momento, desde el punto de vista laboral, soy gerente de la división tributaria del Grupo Mon Chile. Y también me dedico hace aproximadamente unos 5 años a la docencia de pregrado en distintas universidades estatales y privadas de Chile, ¿cierto? Relacionadas con la línea de tributación, ¿sí? Eso es más o menos mi tema académico y a qué me dedico en el ámbito laboral. Dicho eso, vamos a dar inicio, ¿cierto?, a esta webinar de la patente municipal, y en rigor vamos a ver cuál es la normativa que rige o que regula, ¿cierto?, este tema de las patentes municipales. Bueno, todo nace con el decreto ley 3063, ¿cierto?, el cual fue refundido mediante el decreto ley 2385. Sí, bueno, no tiene, digamos, ¿por qué indiqué yo acá el decreto ley 824 y el decreto ley 830? Porque eh, si bien es cierto, no regulan directamente el tema de las patentes municipales, pero sí en los decretos de ley de las patentes municipales, el 2385, que es el vigente, se remite a ciertas partes, sea de el decreto ley 824, la ley de la renta, o el decreto ley 830, que es el código tributario. ¿Sí? En este mismo sentido, hay bastante doctrina administrativa evacuada por el Servicio de Impuestos Internos, en virtud de lo que señala el artículo 6 del Código Tributario y lo que dice la ley orgánica del servicio, ¿cierto?, en su artículo primero, y más o menos queda en la misma línea en lo que dice el artículo 6 del Código, que dentro de las atribuciones que tiene nuestra administración tributaria es la interpretación de la normativa tributaria, obviamente hablando. Obviamente, perdón. ¿Sí? Entonces, las circulares que están ahí han hecho el servicio de evacuado de interpretación respecto de distintas materias que se relacionan de alguna u otra manera con eh, el tema de las patentes, ¿ya? Particularmente la circular 31 del 2007 se refiere a eh, de cómo una persona, ¿cierto?,
o cómo una persona tiene que demostrar la constitución, una persona jurídica, cómo tiene que demostrar el tema de su constitución. Dentro de la constitución de una sociedad, un tema importante es el domicilio, ¿ya? Y ese domicilio, ¿por qué me afecta para el tema de la patente? Porque en rigor el domicilio tributario, donde yo tenga definido mi domicilio tributario, es donde yo tengo que pagar la patente comercial, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la circular la 31 del 2014, me refería recién a la del 2007, a la 31 del 2007, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se refiere a, bueno, la 31, sí, del 2007 es eso, ¿cierto? Está bien. La circular, la circular eh, la 31 del 2007, como yo les decía, tiene que ver con tiene que ver con el tema también de la inscripción del rol único tributario, qué sé yo, el inicio de actividades, todo ese tipo de cosas, y la iniciación de actividades, yo también tengo que informar al servicio en ese momento, ¿cierto? Cuando yo hago el proceso de iniciación de actividades, de acuerdo a lo que dice el artículo 68 del Código Tributario, informar mi domicilio. Siempre tengo que informar mi domicilio. ¿Ya? Em, Y bueno, en general, casi todas estas circulares siempre se refieren o a temas de iniciación de actividades que están relacionadas con el tema del domicilio, y bueno, y otras temáticas también que están en esas circulares, no solamente domicilio, se refieren a varias materias que tienen que ver con ese proceso, ¿cierto?, que yo tengo que desarrollar como un contribuyente, ¿ya? Puse algunos oficios que están ahí porque la diferencia entre un oficio y una circular es que la circular, nuestra administración tributaria, ¿cierto?, evacúa una interpretación de la normativa, y los oficios es una interpretación, ¿cierto?, que hace nuestra administración tributaria, pero basada en un caso concreto. En un caso concreto, ¿a qué me refiero con eso? Una consulta particular que hace un contribuyente. Y estos oficios que están ahí son consultas que han hecho contribuyentes respecto al tema del domicilio para efectos de patentes comerciales. ¿Sí? Más o menos aclarado el tema de la normativa que regula, ¿cierto? O la doctrina administrativa, circular y oficios que han emanado, ¿cierto?, del Servicio de Impuesto Interno respecto al tema de la patente comercial. Ingresemos en materia. ¿Ya? Los contenidos que vamos a ver, la normativa aplicable, pero aplicada, digamos, no digamos en términos de cuáles son las leyes, por eso lo acabamos de conversar. ¿Cuál es la base imponible que considera, cierto, la municipalidad respectiva para aplicar este tributo de patente municipal? Sí, la tasa que afecta va a depender de la comuna, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa que me aplica? ¿Sí? Existen beneficios que tienen relación con el tema de las patentes municipales, ¿sí? Y finalmente el tema de las sanciones por no cumplimiento de esta obligación, ¿sí? Bueno, como yo les decía, todo nace con el decreto 3600 del año 79, ¿sí? El cual regula, ¿cierto?, las rentas municipales. Dentro de esas rentas municipales está la patente comercial, ¿sí? Como yo también les señalé hace un momento, este decreto ley, ¿cierto?, fue refundido mediante el decreto ley 2385 en el año 96, ¿ya? Ahora bien, particularmente el artículo 23 de este decreto, de 26, de este decreto ley 2385, señala en lo que nos importa a nosotros para efectos de patente municipal, ¿sí? Porque habla de otras rentas, por ejemplo, el tema de los permisos de circulación, etcétera, ¿sí? Pero el 23 se refiere al tema de las patentes municipales, que señala que cualquier ejercicio de una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa, secundaria o terciaria, sea cual fuere la naturaleza o denominación que nosotros le podamos dar, porque nosotros le podríamos dar una denominación distinta a lo que realmente es, está sujeta a una contribución de patente municipal. Ahora bien, quedan excluidas, ¿cierto?, las actividades primarias o extractivas, ¿ya? En que no medie, ¿cierto?, algún proceso de elaboración, ¿sí? Por lo tanto, la actividad primaria es
la extracción de recursos naturales sin hacerle nada, ¿sí? A ese recurso natural, ¿ya? Ahora bien, si a ese recurso natural yo le realizo un proceso de elaboración, estaríamos frente a una actividad secundaria que corresponde a la parte industrial, ¿cierto? Por lo tanto, me aplicaría lo que dice este artículo 23 del decreto ley, ¿cierto? 2385. Lo mismo ocurre con el comercio, es decir, ¿qué es lo que yo hago? Vendo, ¿cierto? Me dedico al comercio de productos elaborados, ¿sí? Por lo tanto, también cumpliría con este, digamos, con este elemento fáctico que está en el artículo 23 del decreto ley 2385. ¿Sí? La base imponible, la base imponible que va a considerar nuestra administración tributaria corresponde al capital propio tributario, ¿ya? El capital propio tributario, como nosotros sabemos, yo lo tengo que informar todos los meses de abril por medio del formulario 22, ¿sí? Entonces, el Servicio de Impuesto Interno remite esa información, ¿cierto? O comunica esa información a cada una de las municipalidades, ¿cierto? Para que ellos estén al tanto o sepan al final del día cuál es el capital propio tributario, por lo tanto, la base imponible que debiese el contribuyente pagar esta contribución municipal. ¿Ya? El tema del capital propio tributario, eh, como ustedes saben, ha sufrido, digamos, una modificación legal en el año 2020 mediante la publicación de la ley 21.210, ¿cierto? En la cual se crearon dos regímenes, es decir, se eliminaron regímenes tributarios con la publicación de la ley 21.780 en el año 2014, que en ese 2014 se crearon los regímenes de tributación 14A y 14B, y en el año 2020, con la publicación de la ley 21.210, se eliminó el antiguo 14A, el antiguo 14B pasó a ser el A nuevo, y se creó, ¿cierto?, el artículo 14D, que es un régimen ProPyme. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en rigor, el capital propio tributario para, para un contribuyente del 14A de la LIR, de la Ley de Impuesto a la Renta, se mantiene vigente como lo hemos hecho siempre, de acuerdo a las normas del artículo 41 de la Ley de la Renta, ¿sí? Es decir, el total de activos, ¿cierto? Menos los valores INTO, menos los intangibles, y eso me da mi capital propio tributario, el cual tiene que ser concordante con lo que yo informe en el formulario 22, ¿cierto? Respecto a la razonabilidad del capital propio tributario. ¿Sí? ¿Qué pasa con los contribuyentes que son del 14D3 o el 14D número 8 de la ley de la renta? Ellos calculan o determinan un capital propio tributario simplificado. Ya no lo tengo que hacer por el método del activo, del patrimonio, etcétera. ¿Sí? Ahora, dicho eso, también hay que recordar que los contribuyentes que cumplan, ¿cierto?, con ciertos requisitos deben informar anualmente la declaración jurada 1847 del balance. ¿Ya? Y esa declaración 1847 del balance tiene incluida una columna que es el valor tributario. Ese valor tributario es el capital propio tributario. Por lo tanto, esa DJ debiese cuadrar con lo que yo informo en el formulario 22, ¿sí? En la razonabilidad del capital propio. Ahora, ¿qué pasa? Que existen contribuyentes que no, ¿cierto? No determinan su renta mediante contabilidad completa, mediante renta efectiva, ¿cierto? Mediante un balance general, ¿cierto? Y ese tipo de contribuyente, ¿cierto? Va a pagar una patente por 12 meses igual a una UTM, ¿sí? Es decir, todos tienen que pagar patente igual, si no es en el caso que no determinaran ¿cómo se llama? La, la patente mediante renta efectiva, mediante contabilidad. ¿Sí? Ahora, los contribuyentes, particularmente los contribuyentes del 14 de número 8 de la ley de la renta, por norma general, ellos determinan su contabilidad mediante una contabilidad simplificada, mediante un libro de ingresos y egresos, ¿ya? Pero no aplicaría, ¿cierto?, esto
del párrafo anterior, que van a pagar una patente por 12 meses igual a un UTM, porque al final del día ellos determinan un capital propio tributario simplificado. Por lo tanto, para ellos no aplica esa, digamos, patente reducida. Antes de pasar a la tasa, sí, se pueden dar situaciones particulares con el tema de la patente comercial que en definitiva va la municipalidad o uno debe solicitarle a la municipalidad que nos den una patente municipal provisoria. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, yo me dedico a ciertas actividades que necesite, por ejemplo, una resolución sanitaria, una resolución de impacto ambiental, una resolución del Departamento de Obras Municipales respecto de algún plano, alguna cosa, que eso me puede de alguna manera retrasar el proceso de la patente, de la obtención de patente municipal. Ahí yo tengo que solicitar y al final del día la municipalidad está obligada a entregarme una patente provisoria hasta que salga o se evacúe por parte de la institución que o la organización pública que corresponda, en este caso, por ejemplo, no sé, una cuestión ambiental, tendría que ser por el Ceremi del Medio Ambiente o alguna cosa si me dedico, por ejemplo, a la compra, a la venta, por ejemplo, de comida, tendría que tener una resolución de el Ceremi de salud. ¿Sí? Entonces eso se puede demorar un poco, entonces para no digamos, no entramparme en mi proceso comercial, me emiten una patente comercial, ¿cierto? Y esa se puede extender por cierto periodo de tiempo, pero son casos súper puntuales o particulares que yo podría tener esta patente provisoria, ¿sí? Bueno, dicho eso, la tasa que va a grabar la patente municipal va del orden del 2,5 o al 0, o al 5 por mil del capital propio tributario. Ahora, ¿de qué va a depender de que me graben con una tasa del 2,5 o el 5% o el 5 por mil del capital propio tributario? Va a depender de cada una de las comunas, ¿sí? Hay algunas comunas, por ejemplo, la de Recoleta, ¿cierto? Que tiene esta patente o esta tasa reducida, ya de un 2,5%, perdón, 2,5 por mil del capital propio tributario, pero es cierto, dentro de cierto, eh, digamos, rango urbano, ¿no? No en toda la comuna de Recoleta, hay una parte de Recoleta que podría tener que tiene este beneficio. Ahora bien, sí, eh, el valor que yo pague por patente, ¿cierto? No puede ser inferior a una UTM, más o menos unos 64.000 pesos, y no puede ser superior a 8.000 UTMs, ¿ya? Ahora, el importe que me calcula a mí la municipalidad, ¿cierto? Es de carácter anual por 12 meses, pero siempre va desfasado, ¿va? Yo pago una cuota en enero y una en julio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo ahora en julio pagué la patente, la primera cuota del año 2023 y en enero voy a pagar la segunda cuota del periodo 2023. Ahora, me quiero detener un poco en el tema del domicilio, ¿ya? Por eso ayer yo incluí bastante doctrina respecto al tema del domicilio. ¿Por qué? Porque cuando yo como contribuyente hago mi iniciación de actividades, yo estoy obligado a informar, como yo les señalaba hace un tiempo, un minuto, un rato atrás, el tema del domicilio, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Primero, porque donde yo defina mi domicilio, podría obtener este beneficio de la tasa reducida, ¿ya? Ahora, ¿qué debo entender yo por domicilio? Es donde yo voy a desarrollar mi actividad principal, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende desde el punto de vista tributario por domicilio, ¿cierto? O cuando yo debiese hacer esta cuestión de la iniciación de actividad y por lo tanto informar un domicilio cuando yo eh, efectúe cualquier acto o operación que constituya un elemento para la determinación de impuestos periódicos que afecten a la actividad que se desarrolle y que generen los referidos impuestos, ¿ya? Es decir, ahí en ese momento yo tendría que hacer el trámite de iniciación de actividad en el servicio y por lo tanto informar el domicilio. Insisto, el domicilio tiene relevancia primero en una primera leída respecto a si
tengo que evaluar si me conviene instalar domicilio, ¿cierto? En cierta comuna que me pueda beneficiar con esta rebaja de tasa, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración, porque al final es la mitad, ¿no? Tengo un ahorro tributario ahí, ¿sí? Ok, ¿qué domicilio es el que yo debo informarle al Servicio de Impuesto Interno? La matriz, la sucursal, un domicilio postal o cualquier otro tipo de domicilio que de alguna manera a mí me sirva para poder desarrollar yo mi actividad económica, ¿ya? Esta información es de carácter obligatorio, es decir, si yo no informo un domicilio, no voy a poder hacer o poder hacer empezar a hacer el proceso de iniciación de actividades, ¿ya? Por lo tanto, para efectos tributarios, nunca voy a existir, por lo tanto, si no existo desde el punto de vista tributario y me dedico a una actividad que debo pagar impuestos y no lo pago, ya me voy como, digamos, al lado ilícito de la cosa, ¿cierto? Sería un delito, ¿sí? Ahora también hay un tema ¿cómo se llama en el artículo 68 del Código Tributario? Es que cuando yo hago iniciación de actividades, si yo en esa declaración jurada de iniciación de actividades, ¿cierto? Informo información errónea, ¿sí? O que la información que informe es maliciosa o dolosa, también voy a ser sancionado por el Código Tributario, independientemente del tema de la patente que nos convoca a nosotros ahora, ¿ya? Pero tengo que tener cuidado ahí. Si es con dolo, son sanciones, ¿cierto? Son delitos tributarios, y si es sin dolo, es decir, un error involuntario, qué sé yo, sería solamente una infracción pecuniaria, es decir, sancionada con una multa en dinero, ¿ya? Ahora bien, cualquier persona, cualquier contribuyente debe informar, ¿cierto? La iniciación de actividades, sea que sea un contribuyente grabado con la primera categoría, con la segunda categoría de la ley de impuesto a la renta, o también si corresponde a una organización sin fines de lucro, siempre y cuando que vaya a desarrollar una actividad comercial. Porque cuando una fundación sin fines de lucro, uno piensa que al final del día no tiene que hacer nada, y no es así, ¿ya? Por norma general, las obligaciones sin fines de lucro, ¿cierto? A lo mejor están liberadas del pago de impuesto de primera categoría, siempre y cuando la actividad que desarrollen sea de cierto tipo. Pero, por ejemplo, una organización sin fines de lucro que vaya a desarrollar una actividad comercial que pueda estar grabada con renta, tengo que hacer, digamos, todas las cosas o todos los procedimientos, todos los procesos que hace un contribuyente común y corriente que no sea una organización sin fines de lucro. Es decir, tengo que declarar renta, sí, sí tengo que declarar renta, tendría que emitir documentos tributarios, factura y cosas por el estilo si me voy a dedicar a una actividad comercial dentro de una organización, siendo una organización sin fines de lucro, sí, también tengo que hacer, tendría que declarar formulario 22, formulario 29, etcétera. Ya, yo acá cité estos oficios respecto al domicilio porque son súper importantes para lo que yo quiero levantar acá, ¿ya? En este oficio del año 2009, un contribuyente recurre, ¿cierto?, al Servicio de Impuesto Interno y hace esta consulta, ¿sí? Y el servicio es decir, ¿cuál es la consulta que tiene el contribuyente? Si, en términos simples, la oficina virtual, ¿cierto?, es válida desde el punto de vista tributario, para efectos tributarios, ¿ya? Y ¿cuál es la respuesta que evacúa el Servicio de Impuesto Interno respecto a este domicilio? ¿Cierto? Vuelvo a lo mismo, es a la que informa a través de, ¿cierto?, el proceso de obtención de ruta de iniciación de actividades y, ¿cierto?, señala el Servicio de Impuesto Interno que obviamente va a corresponder al domicilio que se informe en este proceso, ¿cierto?, que permita de alguna manera individualizar a este contribuyente sus características o, ¿cierto?, alguna cualidad relevante para efectos tributarios, ¿ya? Además, hace referencia a esta circular 31 del 2007 que señala, ¿cierto?, que el domicilio tributario para efectos de domicilio es en el cual yo desarrolle la actividad principal de mis negocios. Por lo tanto, señala el servicio en su conclusión
que no puede aceptarse como hábil para efectos de inscripción al RUT y la declaración de designación de actividades una oficina virtual. Ahora bien, la oficina virtual entendámosla como aquella que de alguna manera me permite a mí como contribuyente solamente recibir correspondencia, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de domicilio es para efectos de notificarme o de, no, de entenderme notificado por el servicio, ¿ya? Por lo tanto, para efectos de RUT, iniciación de actividades, una oficina virtual no me sirve de acuerdo a lo que señala este oficio del 2009, ¿cierto? Evacuado por el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Este es otro oficio y vuelve como a preguntar lo mismo, ¿ya? Si es válida la oficina virtual como domicilio del contribuyente para efectos tributarios, ¿ya? Y vuelve el servicio, recurre, o cierto, o referencia el oficio anterior que conversamos recientemente, ¿cierto? Pero lo importante es la conclusión que evacúa el servicio que evacúa el servicio de impuesto interno en este oficio 1136 del 2012, dice que dice lo mismo, que no es válido para la inscripción de RUT, ¿cierto? Y para el proceso de iniciación de actividades, pero también señala que tampoco es válido para la emisión de facturas o documentos tributarios. Por lo tanto, si yo me dedico a una actividad comercial en la cual yo venda cosas, ¿cierto? No sería válido el domicilio virtual, ¿sí? Y, bueno, siguiendo con el análisis de esto, eh, entender qué se entiende por hábil, ¿ah? En este caso, como no está definido en las normas tributarias, ¿cierto? Me tengo que remitir al derecho común, ¿sí? Si en ese derecho común no encuentro alguna definición de lo que estoy buscando, me tengo que al final del día remitir a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y qué entiende por hábil esta Real Academia de la Lengua Española? Que es algo, es decir, este domicilio sería apto o adecuado para algo, ¿ya? Por lo tanto, si yo me voy a lo que dice la RAE más lo que me dice el Servicio de Impuesto Interno en cuanto al término hábil, yo podría señalar o podría concluir que el domicilio virtual no es idóneo para obtener el rol único tributario en iniciación de actividades, como tampoco eh, para la emisión de documentos porque no es apto o no es adecuado para lo que yo quiero realizar. Siguiendo con el tema de los oficios, habla del uso de oficinas virtuales para fines tributarios. Vuelve lo mismo, el servicio vale lo mismo, ¿cierto? Y lo importante acá, respecto de este oficio, es que el Servicio de Impuestos Internos dice que podría utilizarse este domicilio virtual dependiendo de la actividad que va a desarrollar el contribuyente. ¿Por qué? Porque yo podría hacer una sociedad de inversión, ¿cierto? Que en rigor yo el tema de la inversión no tengo que a lo mejor que tener una oficina, ¿sí? Un domicilio, digamos, donde me permita a mí desarrollar la actividad, porque me permitiría perfectamente desarrollar la actividad en un domicilio, digamos, en un domicilio para efectos tributarios, ¿ya? Un domicilio tributario, ¿ya? Las virtuales dejan bastantes cosas no amarradas para efectos tanto tributarios como de patente, ¿ya? Ahora bien, analizado el tema del domicilio, me quiero conversar con ustedes el tema de algunos beneficios que tiene el tema de las patentes, ¿ya? El primero es la rebaja de inversión, y esto tiene que ver cuando yo, contribuyente, tengo inversión en otras sociedades, ¿ya? Entonces, esas otras sociedades donde yo tengo participación pagan patente comercial. Por lo tanto, como yo tengo una perdón, tengo una participación sobre esa inversión que ya pago patente, yo puedo impetrar el beneficio de que me rebajen mi participación en esa otra inversión que ya pagó la patente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, va a depender de los documentos que me pida digamos, la municipalidad donde está la matriz, es decir, la inversora, ¿ya? Y también de la receptora, es decir, donde yo tengo esa inversión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que por lo generalmente piden? ¿Ya? Me van a pedir
el documento, el balance de 8 columnas firmados por el representante, ¿sí? La determinación del capital propio tributario para efectos municipales firmados. Yo les acabo de señalar que eso se informa en el formulario 29, pero hay municipalidades que igual lo piden y que esté firmado por el representante legal. ¿Ya? Detalles de las inversiones a valores tributarios, en caso de estar agrupado en una pura cuenta de inversiones dentro del balance de 8 columnas, ¿sí? Un formulario compacto de la declaración de impuesto a la renta y una declaración simple donde la persona natural o el representante legal, ¿cierto?, de la sociedad inversora señale que tiene tanta inversión o tanto capital invertido en estas otras sociedades, ¿cierto? Y va a tener que informar el nombre de la sociedad receptora, el RUT y el monto de esa inversión a valor tributario. Yo primero me consigo, yo como contribuyente, como inversora, me consigo, ¿cierto? Esta la municipalidad receptora donde yo tengo la inversión, es decir, la sociedad donde yo tengo la inversión, me va a emitir a mí un certificado de inversiones, ¿ya? Y ese certificado de inversiones yo se lo entrego a la municipalidad donde está la inversora, es decir, la matriz, ¿ya? Ahora bien, no hay plazo para informar esto en la sociedad matriz, ¿ya? Es decir, donde tengo el domicilio de la sociedad inversora, la que tiene la inversión sobre la otra. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Se supone que la patente me la van a calcular a mí, ¿sí? Yo tengo que pagar patente la primera cuota en julio y la otra en enero. Entonces yo tengo que hacer todo antes de que llegue ese plazo, que vence ese plazo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, me van a calcular la patente comercial sin la rebaja de la inversión y la voy a tener que pagar igual. ¿Sí? Ahora, como no tiene plazo, ¿lo puedo presentar fuera de plazo? Sí, lo puedo presentar fuera de plazo, pero eso no me inhibe de pagar la patente total, sin la rebaja de inversión. Ahora, cuando informe la rebaja de inversión, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pedir que me devuelva la municipalidad ese pago de patente, ¿cierto? Sin la rebaja incluida. ¿Sí? Ese trámite, ese proceso se puede demorar fácilmente un año, ¿ya? Entonces, tengo que hacerlo antes de que me vayan a calcular la patente, porque si no voy a tener que pagar y después que me devuelvan la plata, es un tema bastante engorroso. A mí en lo particular, en la práctica sí me ha ocurrido o sí me ha pasado hacerlo en ciertas empresas, y es bastante engorroso, es bastante lento, ¿ya? Por lo tanto, aquí la sugerencia que yo les hago es que lo hagan antes de que venga el tema de la patente, ¿sí? Hay exenciones, ¿cierto?, que dice que las patentes municipales no aplica, ¿cierto? Hay una exención expresa que aplica a las personas jurídicas sin fines de lucro, ¿cierto? Que realicen acciones de beneficencia, cultos religiosos, culturales y de ayuda mutua de sus asociados artistas o deportistas no profesionales y la promoción de intereses comunitarios. Siempre y cuando no pago patente, si yo me dedico solamente a esa actividad, si me dedico a una actividad comercial, como ya les dije, sí, por esa parte, ¿ya? Cuando existen balnearios, ¿sí? También hay un beneficio patente municipal que será el 50% de la patente ordinaria, ¿ya? Ahora bien, los contribuyentes del artículo 42, número 2 de la ley de la renta, es decir, las personas que se dedican al desarrollo de alguna profesión, ¿cierto? Que al final del día se graban, ¿cierto? Con impuesto único de segunda categoría de la ley de la renta, van a pagar una patente comercial por un monto de una unidad tributaria mensual. También tiene un beneficio porque yo podría ser un contribuyente del 42 número 2 que me organice, ¿cierto?, para hacer una sociedad profesional, y ahí tengo, ¿cierto?, capital, qué sé yo, tengo balance, que a lo mejor si yo lo determino como un contribuyente, entre comillas, común y corriente, pagaría mucha más patente. Ya acá sí tengo este beneficio que sería solamente una UTM. ¿Ya? Hay otro beneficio que es en el caso de tener patentes, perdón, no lo veo tanto como un beneficio, pero sí hay que tenerlo, digamos, en consideración, es cuando yo tengo una matriz y sucursales. ¿Ya? Yo tengo que pagar la patente municipal de acuerdo a los trabajadores que trabajen en cada una de esa matriz o de esas sucursales. ¿Ya? Y tengo que informarlo dentro del mes de mayo de cada año,
¿cierto? El tema de los trabajadores y las sucursales. Ahora, ¿lo puedo presentar fuera de plazo? Sí, pero voy a tener una sanción de hasta 3 unidades tributarias mensuales. ¿Cuáles son las sanciones en términos generales? Están en el artículo 24 del decreto ley 2385. Si yo no hubiese declarado dentro de plazo, 50% sobre el valor de la patente. Si la declaración la declaración de patente es engañosa en el monto del capital propio tributario, va a ser hasta un 200% del valor que corresponde realmente a la patente. ¿Sí? Y todas otras infracciones que tengan que ver con patentes no sancionadas especialmente en este artículo 24, hasta 3 unidades tributarias mensuales. ¿Sí? Ahora bien, si se decreta la clausura por parte del alcalde y esta es violada, la sanción será el equivalente a 5 unidades tributarias mensuales. Esas más o menos son las sanciones que hay. ¿Sí? Esas son más o menos las sanciones que tiene este tema de las patentes comerciales. em, los dejo cordialmente invitados, ¿cierto?, a que si tienen alguna duda con respecto a las patentes municipales en Chile, nos hagan saber su consulta, ¿cierto? Acá yo les estoy mostrando donde las oficinas de MON dentro de Latinoamérica y Norteamérica también, Estados Unidos, Canadá, México y en casi todos los países de Sudamérica, ¿cierto? Chile, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, ¿sí? En muchas partes. Ahora, si los dejo invitados, si tienen alguna duda o necesiten que los asesoremos con respecto a las patentes, que nos manden un correo digamos, a Mon Chile, ¿sí? Ahí está, Mon Chile. Y con mucho gusto nosotros les podremos dar alguna asesoría respecto a la patente municipal, respecto a la rebaja de inversiones, respecto al tema de las sucursales y las matrices cuando tienen trabajadores, ¿sí? Y bueno, en la parte final de esta webinar, me gustaría, eh, si es que tienen alguna duda que quieran plantear. Así que los dejo invitados a que me escriban por el chat alguna duda que les pueda haber quedado de esta presentación que acabo de realizarle a ustedes. Así que los dejo ahí, les dejo el chat abierto por un momento para que me hagan algún tipo de consulta respecto a esta materia. ¿Tienen alguna duda que me la puedan plantear por el chat? Bueno, al parecer no. Bueno, fue un gusto haber compartido estos minutos con ustedes durante esta mañana, ¿cierto? Y insisto, los dejo invitados a, aquí me escribieron. ¿Tú pudiste escribir? Ahí lo veo. Aquí me escribe No, Mauricio bájalo. Bamondes. Mauricio Bamondes está por ahí. Le voy a contestar. Él me consulta si una empresa que no tuvo operaciones, si no tuvo ventas en el ejército, debe pagar patentes, sí, debe pagarlo igual. Una cosa no le quita a la otra. Lo que pasa es que si tengo iniciación de actividades y no vendo algo, para efectos de patente de municipalidad, como que no es una cosa que me afecte, ¿sí? Tengo que pagarle igual. A lo mejor voy a tener un capital propio tributario más menor, pero lo tengo que pagar igual, ¿sí? Bien, Mauricio, de nada. Por ahí iba a consultar Nicolás y Surieta, que me puso consulta, pero no me escribió nada más. Aquí. Sí, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que la patente él pregunta que no lo cobran desfasado. Lo que pasa es que uno no lo ve desfasado, pero te lo cobran en julio y en enero. Siempre es igual, siempre te lo van a cobrar igual.
pero te va a cambiar el monto en junio de cada año. ¿Por qué? Porque va con para el capital propio tributario que tú declaraste en abril de ese año. ¿Sí? Siempre va igual. Te van a cobrar en enero y en junio, pero la de junio cambia el valor. ¿Por qué? Porque consideran la creación de renta de ese año tributario. ¿Se entendió, Nicolás? Respecto a lo que Ruth Moreno del tema ¿cómo se llama? De las empresas familiares, las empresas familiares tienen un tratamiento un poco distinto, ¿ya? Y en estricto rigor, el tema de las, ¿cómo les dijera yo? De las empresas familiares, ¿sí? Tienen un tratamiento un poquito distinto, pero al final del día van a tener que pagar igual la patente, si no es que tengan un menor valor o que no queden grabados con patente, pues, pagan igual, ¿sí? Déjeme decirle acá particularmente dónde está eso, porque para buscarlo bien y tenerlo para poder contestarle como corresponde. ¿Mm? A ver, acá, para yo considerarme como digamos, una empresa familiar, ¿cierto? Asumamos que una microempresa familiar, porque yo podría ser una empresa familiar gigante y ahí, o muy grande y ahí nada. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo soy una microempresa familiar? Tengo que cumplir con ciertos requisitos. ¿Ya? ¿Cuáles? Que la actividad económica que se constituya se desarrolle en la casa habitación. ¿Ya? Que ella no se elabore que en esa empresa, ¿cierto? No trabajo en más de 5 personas y que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble en que funciona, no exceda las 1.000 unidades de fomento. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahí? Las limitaciones o ciertos tipos de autorizaciones que yo tenga que hacer como un contribuyente que no es una sociedad familiar o micro sociedad familiar, ese tipo de limitaciones no las voy a tener que cumplir, ¿sí? Es decir, autorizaciones no me las van a aplicar en ese sentido. ¿Se entendió, señorita Ruth, cierto? Bueno, Nicolás Bamonde pregunta si la sociedad de inversiones tiene que pagar patentes. Sí, todas las sociedades tienen que pagar patentes. No, yo tengo acá pregunta Eduardo Iriarte si el cobro de patente automático desde que se hace el inicio de actividades. Lo que pasa que yo tengo que ir a la municipalidad, ¿cierto? Con la constitución de la sociedad, con la escritura, me van a pedir el tema del domicilio, es decir, ¿cierto? Si me van a pedir un contrato de arriendo, que sé yo, que de cuentas donde yo estoy radicado para efectos de domicilio, y ahí, digamos, la municipalidad toma conocimiento que yo me voy a dedicar a desarrollar una actividad comercial en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo lo informo? El Servicio de Impuesto Interno está obligado a enviarle el capital propio de cada uno de los contribuyentes que tienen iniciación de actividad en todas las comunas. Por lo tanto, de alguna manera me va a llegar después un giro a la patente que no le paga, me van a cobrar las multas, intereses y todas las sanciones o penas del infierno, perdonen por la expresión del infierno, pero que me puede aplicar, digamos, la municipalidad. Es decir, no es automático, yo tengo que informarlo, pero lo tengo que informar lo más pronto posible de que me dedico a desarrollar
¿cómo se llama la actividad? El inicio de actividades, porque si no me expongo a multa, interés y reajuste. Sí, sí, así es, Nicolás. Después de la renta se recalcula de manera automática y me van a cobrar julio y enero. A ver, yo acá, para Eduardo Iriarte, que me pregunta si una empresa que eh, ha operado mucho tiempo y no le han llegado los cobros. Es difícil que no le llegue el cobre. Yo creo que hay un problema con el tema de la información del domicilio. A lo mejor yo tengo informado un domicilio que yo ya no trabajo ahí o no desarrollo la actividad ahí. Ahora bien, si no ese es el caso, yo puedo pedir la prescripción del tema de la patente. Se puede hacer. Bien, gracias Ruth por su comentario, por su comentario final. Espero haber aclarado las dudas que tengan. Sé que lo más seguro es que terminada la webinar les van a salir todas las dudas a y por haber, y por eso los dejo invitados a que nos puedan contactar, ¿cierto? A Mon Chile, a la dirección que está en la presentación, ¿cierto? Acá, o a ese correo, y con mucho gusto nosotros los vamos a poder asesorar de la mejor manera posible. Así que un gusto haber podido tener este rato de conversación con ustedes y nada, dejarlo invitado a que nos se contacten con nosotros si tienen alguna duda. Bien, un gusto y que tengan un buen día.